Es un gran gozo verle en la iglesia esta mañana. Por favor, abra su Biblia en Génesis capítulo 2, 18 al 25. Haremos referencia, por supuesto, a este texto, que es el texto para el día de hoy, aunque vamos a referirnos también a el primer capítulo de Génesis, especialmente versículos 26 al 28. Continuamos entonces la exposición de esta sección de Génesis y también en particular continuamos esta exposición sobre la institución del matrimonio. Le quiero pedir por favor que sea tan amable de acompañarme en oración. Señor, queremos darte gracias por haber escuchado tu palabra. Ahora pedimos por este predicador quebrantado, frágil, débil, imperfecto. Queremos rogarte que le uses para traer tu palabra a tu pueblo, que le permitas predicar con claridad, sencillez, pasión, pero sobre todo fidelidad, tu palabra. Que tu pueblo pueda escuchar, así dice el Señor y no así dice el pastor. Que lo que diga el pastor sea lo que dice el Señor. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tengo una pregunta para todos y luego una pregunta para algunos. La pregunta para todos es esta: ¿vale la pena casarse? ¿Vale la pena el matrimonio? Y la pregunta para algunos, es decir, para los que están casados aquí, es la siguiente: ¿vale la pena permanecer casados? ¿Vale la pena seguir casado con el mismo hombre o con la misma mujer, según sea el caso? ¿Vale la pena permanecer en el matrimonio? Quiero pedirle por favor que piense por un momento en esas preguntas. Le recuerdo que la semana pasada consideramos más bien la pregunta: ¿qué es el matrimonio? Y al hacerlo, centramos nuestra atención en la esencia del matrimonio. Y dijimos que, contrario a las ideas populares o culturales, el matrimonio no es un mero arreglo conveniente para dos personas, ni siquiera el matrimonio es un mero contrato social. El matrimonio es un pacto para toda la vida entre un hombre y una mujer. Y lo que todos debemos tener presente es que el matrimonio es una institución divina. El matrimonio no es una mera institución humana. El matrimonio fue instituido por Dios. Y en su esencia, el matrimonio es un pacto. Ahora, el día de hoy vamos a considerar otra pregunta relacionada con el matrimonio. Ya hemos hablado ciertamente de manera breve, si usted quiere, pero ya hemos hablado de qué es el matrimonio, es decir, la esencia del matrimonio. El día de hoy vamos a tratar de responder otra pregunta, y la pregunta es esta: ¿para qué existe el matrimonio? Es decir, ¿cuál es el propósito del matrimonio? ¿Cuál es el propósito del matrimonio? ¿Para qué estableció Dios el matrimonio? Bueno, así como Dios instituyó el matrimonio, también Dios, por supuesto, instituyó y fijó, estableció sus propósitos para el matrimonio. Entonces, hermanos, porque el propósito del matrimonio fue establecido por Dios, lo que sigue es que nosotros debemos seguir el propósito de Dios para el matrimonio. En otras palabras,
Dios no nos dio el matrimonio para que nosotros entonces decidiéramos qué hacer con él. No sé si usted ha tenido la experiencia alguna vez de que usted le dio algo a alguien con un propósito. A lo mejor le dio dinero a alguien para alguna reparación necesaria en la casa, para algún medicamento, para alguna necesidad, y luego se entera de que esa persona usó el dinero que usted le dio para suplir esa necesidad, para comprarse un nuevo teléfono celular. ¿Cómo se siente usted cuando alguien hace un mal uso de aquello que usted le dio a esa persona con un propósito específico? Por supuesto, lo mismo es verdad en el matrimonio. Dios nos dio el matrimonio para sus propósitos, no para los nuestros. No nos dejó a nosotros a nuestro libre albedrío, a nuestro arbitrio decidir para qué existe el matrimonio. Entonces, como hemos dicho, porque Dios estableció los propósitos para el matrimonio, debiéramos seguir sus propósitos. Ahora, en la enseñanza cristiana tradicional, encontramos que hay 3 propósitos para el matrimonio. O sea, encontramos en el matrimonio ciertos bienes. ¿Qué quiero decir con esto? El matrimonio fue dado por Dios, según la enseñanza cristiana tradicional, para estas bondades, para estos bienes y al mismo tiempo estos propósitos. Ahora, debo decir una cosa. Debido a la caída del hombre en pecado, no todos pueden realmente disfrutar de estas bondades del matrimonio, y por supuesto no todos pueden llevar a cabo, sobre todo, uno de los propósitos principales del matrimonio. Pero aún así, a pesar de estas realidades, debemos nosotros afirmar los propósitos de Dios para el matrimonio. Y como le decía entonces, la iglesia tradicionalmente ha reconocido, siguiendo a la escritura, por cierto, estos 3 propósitos. ¿Cuáles son? Bueno, número 1, el matrimonio fue establecido por Dios para la producción de descendencia, es decir, para la procreación. Número 2, el matrimonio fue establecido por Dios para servir como un para que hombre y mujer pudieran ser compañeros, aliados, ¿sí? Para compañerismo. Pero quiero que entendamos en un momento más qué quiero decir con compañerismo. Y número 3, el matrimonio fue dado por Dios para preservarnos del pecado sexual. El matrimonio fue dado por Dios para preservarnos del pecado sexual. Hoy voy a hablar de los 2 primeros. No me voy a referir al tercer propósito del matrimonio. Lo vamos a hacer en un sermón siguiente que tendrá que ver con el matrimonio y el sexo. Pero por ahora vamos a centrar nuestra atención en los 2 primeros. Y déjeme decir una cosa. Aquí hay diferentes personas con diferentes situaciones de vida. Las hermanas o hermanos mayores, quizá sobre todo las personas viudas o no casadas de mayor edad, dirán, pues esto no tiene nada que ver conmigo. O a lo mejor los matrimonios mayores dirán, bueno, yo ya no estoy en edad de tener hijos, no tengo por qué escuchar esto. O algunos estarán diciendo tal vez, bueno, tengo cosas más importantes en qué pensar que con respecto al matrimonio. Hay problemas de salud, hay problemas económicos, hay problemas de muchos tipos. Pero ¿sabe usted una cosa? Cualquiera que sea nuestra situación el día de hoy, el asunto es que todos nosotros vivimos en una cultura que, como decía la semana pasada, expresa un cada vez más creciente o mayor
desdén, rechazo hacia el matrimonio. Y estamos nosotros viviendo en un tiempo en el que se ha dado un golpe directo al fundamento del matrimonio en nuestro estado y en nuestro país. Por lo tanto, todos los cristianos necesitamos entender cuál es el diseño de Dios para el matrimonio, para que nosotros podamos honrar el matrimonio y defender el matrimonio. Lo que es más, aquí hay jóvenes y niños que viven en una cultura que sistemáticamente todos los días les está enseñando a decir no al matrimonio. Y por otro lado, cuando se les anima a casarse, se les enseña que el matrimonio se trata de ellos y de sus deseos y de sus anhelos y de sus necesidades. Por eso es que tenemos que entender cuál es el diseño de Dios y cuáles son sus propósitos para el matrimonio. Así que en primer lugar, necesitamos nosotros dirigir nuestra atención a que el matrimonio fue instituido por Dios para la producción de descendencia, para la procreación. ¿Sabe usted? Cuando leemos aquí en Génesis 2 acerca del primer matrimonio, leemos en los versículos 18 al 25 de Génesis que Dios trajo a una mujer, a un hombre para consumar un matrimonio y por supuesto Adán y Eva tendrían una relación sexual. Sin embargo, es importante tener en mente que antes del establecimiento del matrimonio, Dios claramente estableció la vocación del ser humano. Es decir, leemos en Génesis 1, 26 al 28, que Dios creó al hombre para construir su reino aquí en la tierra. Y Dios le dio al hombre una tarea fundamental. La tarea entonces era ejercer el gobierno de Dios aquí en la tierra como virreyes, como vicerregentes que Dios instituyó, que Dios puso aquí en la tierra para representar su gobierno. Y también Dios le dijo al ser humano que tendría la tarea de reproducir y multiplicar la imagen de Dios en la tierra. Bueno, multiplicación, es decir, la reproducción física es parte del matrimonio y una parte integral del matrimonio. Ahora, es importante que entendamos que algunos pensarán aquí que si no pueden llevar a cabo esta tarea por alguna razón providencial y porque vivimos en un mundo donde por causa del pecado hay cosas como esterilidad y otras cosas semejantes y no se puede tener hijos, algunos pensarían que su matrimonio no es un matrimonio y ese no es el caso. Voy a regresar a esto en un momento, pero permítame decir que por 20 siglos los cristianos confesaron y afirmaron, o confesaban y afirmaban que el matrimonio tiene como uno de sus principales propósitos la producción de descendencia, la reproducción física. El matrimonio fue instituido por Dios para ese fin. No es el único fin, pero para ese fin. Para la reproducción de la raza humana, para el florecimiento de la raza humana. Pero en el siglo XX las cosas comenzaron a cambiar. ¿Por qué? Porque si durante 20 siglos los cristianos afirmaron y confesaron que este es uno de los propósitos principales y fundamentales del matrimonio, en el siglo XX las cosas comenzaron a cambiar? Es decir, los cristianos entonces comenzaron a ver el matrimonio de otra manera y empezaron a aceptar la idea, la cual por cierto es cada vez más común entre las parejas jóvenes y aún de cristianos,
cristianos comenzaron a aceptar la idea de que uno puede entrar al matrimonio sin ninguna intención de tener hijos. O sea, una cosa es querer tener hijos y no poder tener hijos, y otra cosa es este impulso cultural que encontramos en nuestra sociedad el día de hoy y aún en la iglesia, que hace que más y más parejas acepten como normal la idea de que uno puede entrar al matrimonio sin ninguna intención de tener hijos. ¿Para qué es lo que influyó para esta mentalidad? Bueno, por supuesto, hay varios factores y el proceso es más complicado que esto, pero debido a la introducción de el control natal y tecnologías de contracepción o de anticonceptivas, pues. Por cierto, no voy a hablar aquí de las cuestiones de anticoncepción. No voy a hablar en este momento acerca de eso. No voy a hablar acerca del debate, si está bien o está mal tomar píldoras o no. No es el punto de este sermón. Simplemente lo que voy a decir es que debido a la introducción de estas tecnologías anticonceptivas, de pronto ya fue posible separar el sexo de la procreación. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue ver el sexo como algo meramente recreacional. ¿Y qué quiero decir recreacional? Para deleite y disfrute de la pareja. No me malentienda. Debe haber deleite, goce, disfrute en la relación sexual, absolutamente. Dios dio el sexo al matrimonio precisamente para que un esposo se deleite en la esposa y una esposa en su esposo, como leemos en el Cantar de los Cantares y en otras partes. Sin embargo, debido a la introducción de tecnologías anticonceptivas, ya fue posible separar el sexo de la procreación, y entonces el sexo es visto principalmente como un asunto recreacional y secundariamente como un asunto procreativo. Entonces, la llegada de las técnicas modernas o tecnologías modernas de anticoncepción, como decíamos, separó el sexo de los bebés, como dice Al Mohler, permitiendo a las parejas tener sexo, parejas casadas o no, tener sexo sin la amenaza, comillas, sin la amenaza del embarazo. Por otro lado, yendo al otro lado, la llegada de tecnologías avanzadas de reproducción, pues ha tenido el efecto contrario. ¿Por qué? Porque ha permitido a personas, y digo personas intencionalmente, y ahorita le explico por qué, la llegada de tecnologías avanzadas de reproducción ha permitido a personas tener bebés sin tener sexo. O sea, usted sabe, inseminación artificial, etcétera, etcétera. Esas tecnologías permiten ahora tener bebés sin tener sexo. La píldora anticonceptiva permitió sexo sin bebés, y estas tecnologías permiten bebés sin sexo. O sea que de pronto ya no era también necesario casarse para tener sexo, para tener bebés. Ahora una persona puede no casarse y no tener sexo y tener bebés. Y lo que es más, ahora un hombre puede, comillas, casarse con un hombre y, comillas, tener un bebé. Y una mujer puede estar con otra mujer y, comillas, tener un bebé. Así entonces, por un lado, la píldora anticonceptiva permite sexo sin bebés y las tecnologías reproductivas permiten bebés sin sexo.
Y estas y otras cosas más han pavimentado el camino para lo que tristemente el Congreso del Estado de Yucatán hizo esta semana. Diputados y diputadas aprobaron, no sé si usted lo sabe, por un amplio margen, la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en el estado de Yucatán. No solo eso, el Congreso entonces seguirá trabajando para cambiar la constitución del estado en cuanto a lo familiar, para redefinir el matrimonio, palabras más, palabras menos en estos términos. El matrimonio ya no será más la unión entre un hombre y una mujer. La Constitución dirá, el matrimonio es la unión entre dos personas. Ahora le voy a decir una cosa, y subraye mis palabras y recuérdelas, por favor. En un futuro no muy distante, otros diputados van a cambiar otra vez la Constitución para redefinir el matrimonio, y ya no más el matrimonio, no solamente no será la unión entre un hombre y una mujer, no solamente no será la unión entre dos personas, el matrimonio será definido en un futuro no muy distante como la unión entre dos seres. ¿Por qué? Porque créame, no es una broma. No dista mucho el día cuando sea legal casarse con un perro, o con un gato, o un caballo. Nos reímos, pero hace unos años nos reíamos de la posibilidad de que un hombre se pudiera casar con un hombre. Lo que ha hecho el Congreso y lo que han hecho todos los países que han legalizado lo que no puede ser legalizado, no debiera ser, es abrir la caja de Pandora. El cielo es el límite. Escuche lo que le estoy diciendo. Y por cierto, también el Congreso del Estado ha aprobado penalizar con 3 años de cárcel y multa hasta de 200 salarios mínimos a todo aquel que quiera, como ellos dicen, convertir a un homosexual en heterosexual. Las famosas terapias de conversión. Y eso incluye a los papás. Usted, padre, podrá ser penado hasta con 3 años de cárcel si usted le dice a su hijo o hija que no debe ser homosexual, lesbiana, transgénero o lo que quiera de ser. La multa se duplica y la cárcel se duplica en el caso de los pastores y profesionales de la salud. Y estoy consciente de que este sermón que va a estar en YouTube es suficiente evidencia para llevarme a la cárcel. Pero bueno, aún así, los cristianos debemos afirmar el diseño creacional de Dios para el matrimonio. El matrimonio es una institución divina. El matrimonio es un pacto para toda la vida, única y exclusivamente entre un hombre, y tristemente tengo que decir biológico, y una mujer biológica. Ahora, ¿por qué el matrimonio entre personas del mismo sexo no puede considerarse como un matrimonio? ¿Por qué debemos defender el matrimonio como Dios lo define en su palabra? ¿Por qué nosotros debemos oponernos al matrimonio entre personas del mismo sexo? Bueno, pudiéramos decir porque la Biblia así lo dice. Y eso es cierto. Pero esa no es una respuesta suficiente. Tenemos que entender por qué la Biblia prohíbe, no solamente no acepta, sino que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, tiene que ver con el primer propósito del matrimonio. ¿Para qué fue dado el matrimonio? Para la procreación. Y si decimos que el matrimonio
es para la producción de descendencia. Entonces, por definición, un matrimonio entre personas del mismo sexo no puede cumplir ese propósito. Pero por supuesto, el matrimonio está siendo redefinido en nuestra era moderna y como Moller lo pone, el matrimonio ha sido transformado y ha sido minimizado a un mero contrato. Ya hablamos de eso. Pero como dijimos la semana pasada, el matrimonio no es un mero contrato, el matrimonio es un pacto sagrado. Número 2, el matrimonio ha sido redefinido de acuerdo a satisfacción emocional, más que entendido de manera objetiva. Es decir, el día de hoy, compañía y amor romántico son vistos como la esencia del matrimonio. Pero como hemos dicho, la Biblia no define el matrimonio primariamente en esos términos, sino en términos de la santidad de un voto. Y no importa que no te sientas enamorado de esa persona, de ese hombre o esa mujer, según sea el caso, tú has hecho un voto sagrado y debes permanecer en la institución del matrimonio. Debes permanecer casado. Ya hablamos de eso la semana pasada. Y en tercer lugar, y de manera más relevante para lo que estamos diciendo, el matrimonio está siendo redefinido de acuerdo a los estándares legales de los países. O sea, la gente asume, y esto es lo que la gente asume, y esto es lo que los niños están aprendiendo en este sistema educativo que les está adoctrinando en neomarxismo y comunismo. Están aprendiendo esas nuevas generaciones y algunos de nosotros quizá asumimos que el gobierno tiene el derecho de definir el matrimonio. Pero déjeme decirle tan claro como es, el gobierno no tiene el derecho de definir el matrimonio. El gobierno, amados hermanos, el Estado debiera respetar el matrimonio y debiera proteger el matrimonio como Dios lo ha definido. Por milenios, desde la creación del mundo, el matrimonio ha sido entendido como la unión entre un hombre y una mujer, y no sino hasta recientemente que los gobiernos claman tener la prerrogativa, el derecho de redefinir el matrimonio según les plazca, según convenga a sus intereses o para agradar a una minoría. ¿Saben cómo me están viendo, hermanos? Como, pobrecito pastor, ahí te visitaremos en la cárcel. Esa mirada tienen todos ustedes en este momento. Pero bueno, miren, el gobierno no tiene el derecho de definir el matrimonio porque, como dice Moller, el matrimonio es una institución prepolítica. ¿No se ha dado cuenta usted que antes de la institución del gobierno humano, antes de la caída, Dios instituyó el matrimonio? El matrimonio antecede al gobierno. El gobierno, el Estado, no es la institución fundamental de la sociedad. La familia es como Dios la define. En un sentido, es el fundamento, la base de una sociedad. No es el gobierno. El gobierno fue creado por necesidad para garantizar el bien común, para proteger a la sociedad y para proteger, como dije, el bien común. Y uno de los bienes que debe proteger es el matrimonio, porque el matrimonio contribuye a través de la reproducción y la crianza de los hijos al florecimiento de la raza humana. Y el deber de la sociedad
el deber del gobierno es proteger la institución sagrada del matrimonio y no redefinirla a su antojo como hicieron los diputados del gobierno de Yucatán. Dios los va a juzgar. Ellos creen que metiéndonos a la cárcel van a acabar con lo que Dios ha establecido. Pero el día viene cuando todos esos diputados van a estar frente al juez de jueces y rey de reyes y van a dar cuentas por lo que hicieron. No importa cuánto tengamos que sufrir. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre, y lo que Dios separó, el hombre no debe unir. Bueno, el gobierno no crea el matrimonio, el gobierno no establece el matrimonio, el gobierno debe respetar el matrimonio. Eso es lo que debe hacer. Pero ¿por qué no? Dirían algunos, ¿por qué no? El matrimonio entre ambos sexos, hermanos, es cuestión de anatomía básica, de biología básica. No necesitas siquiera ir a las escrituras. Todo lo que tienes que hacer es ir al espejo y ver que Dios hizo a un hombre con ciertos órganos reproductivos y a una mujer con ciertos órganos reproductivos. No se necesita neurociencia, neurocirugía para darse cuenta de que esa es la realidad. Es lo más fundamental. Es lo que los cristianos han llamado la ley natural, la revelación natural. Y esos órganos no fueron dados solamente para servir como juguete, fueron dados para la reproducción de la raza humana. Entonces, por definición, dos personas del mismo sexo no pueden cumplir esa función. Pero algunos dirán, bueno, yo me caso con tal hombre siendo hombre no porque quiera tener hijos, sino porque lo amo y porque estoy comprometido con él. Bueno, la Biblia no solamente nos dice que el matrimonio entre personas del mismo sexo no debe ser porque no pueden cumplir esa reproducción, sino que la Biblia condena el amor romántico o erótico entre personas del mismo sexo. No es el único pecado, pero la Biblia llama pecado a tal cosa. Por supuesto. Y hoy sentimos la presión para silenciarnos y para no llamar las cosas por su nombre. ¿Somos homofóbicos? No. ¿Somos transfóbicos? No. De ninguna manera. Pero la Biblia nos llama a hablar la verdad en amor. La verdad en amor. A personas que luchan con quebranto sexual, a personas que están sexualmente confundidas, sobre todo a estos preciosos niños que están siendo adoctrinados de esta manera en las escuelas, que son adoctrinados por Disney, o Disney como decimos, que son adoctrinados por Nickelodeon o por Televisa y por cualquier otro medio que consuman. El matrimonio, amados hermanos, no puede ser separado del cuerpo. No puede ser separado del cuerpo y tampoco de cuál debe ser el fruto de la unión sexual. El matrimonio no fue ordenado por Dios para el beneficio de la pareja primariamente, sino para el bien de la sociedad y para el florecimiento de la raza humana. Vean Europa, donde hay lugares donde te están pagando para tener hijos. Le están pagando a las parejas para tener hijos. O están pagándole a parejas jóvenes para mudarse a esos lugares donde pues ya no hay quien cuide de los ancianos que están muriendo. O ir en contra del diseño de Dios siempre va a traer desgracia y maldición. Siempre. Tal vez sea divertido por un tiempo, pero tarde o temprano vamos a cosechar el fruto. Y entonces, amados hermanos, Dios trae a una pareja y los une, para cultivar una simiente santa, como dice la confesión de fe, a través de la procreación y la crianza
cristiana de los hijos para el bien de la sociedad. Y en segundo y último lugar, Dios instituyó el matrimonio no solamente para la procreación, pero Dios también instituyó el matrimonio, como dije, como compañerismo. Ahora bien, hay que entender qué quiero decir como compañerismo. ¿Recuerda usted qué dice la palabra aquí en Génesis 2? ¿Se acuerda usted? Versículo 18, y dice así, y vio Dios. ¿Qué es lo que vio Dios? Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Bueno, hemos hablado de que esa es la primera vez en la creación que Dios dice que algo no es bueno. En el relato se dice, Dios dijo, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, pero cuando vio que el hombre estaba solo, dijo, esto no es bueno. Esto no es bueno. Le haré ayuda idónea para él. Ahora, aquí hay dos extremos a evitar. Por un lado está el extremo de pensar que aquí se refiere a que Adán, como dije en un sermón anterior, estaba solito, triste, desamparado, con frío, no había quien le apapachara, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no debemos nosotros caer en ese extremo de pensar que lo único que Adán necesitaba era compañía romántica y amor romántico para estar completo. No. Pero igual también tenemos que evitar caer en el extremo de pensar que la mujer solamente fue creada para tener hijos. O sea, cuando dice aquí que Adán, no era bueno que Adán estuviera solo, es porque Adán no podía cumplir por sí solo el mandato que Dios le había dado. ¿Cuál era ese mandato? Construir su reino aquí en la tierra. ¿Cómo? Bueno, mediante ejercer el dominio de Dios y mediante la reproducción de la imagen de Dios. Solo no podía hacer tal cosa y le hizo una ayuda idónea. Y aquí es donde podemos ir al otro extremo y pensar, bueno, Dios le suplió lo que le faltaba. Sí, una incubadora, ¿no? O una máquina de bebés. No. La mujer no es un ser que fue creado para ser la esclava del hombre y para que le diera bebés. O como le llaman el día de hoy, talibanes. No, la mujer no fue creada para eso, ¿sí? Para ser la esclava del hombre y para que tenga muchos hijos y punto. No, la mujer fue creada para ser una compañera, una aliada del hombre para una tarea sagrada, para una misión sagrada. La mujer fue creada para suplir todo lo que le hacía falta al hombre para llevar a cabo su misión. La mujer tiene contribuciones intelectuales y emocionales y de habilidades y talentos. La mujer fue diseñada por Dios y dotada por Dios de cosas que nosotros los hombres carecemos. Y entonces el diseño de Dios era que ambos, hombre y mujer, fueran compañeros y fueran aliados en esta misión sagrada, la cual es construir el reino de Dios aquí en la tierra. El diseño de Dios era que unieran sus vidas, sus intelectos, sus emociones, sus habilidades, sus recursos, sus talentos, para que juntos pudieran construir el reino de Dios aquí en la tierra. Dios le dio a Adán una aliada para esa misión. ¿Para qué te casas entonces? ¿Cuál es el propósito? Bueno, el propósito del matrimonio, también como hemos visto, es proveerte de un compañero o una compañera para la misión que Dios nos ha dado. Ahora, en el mundo antiguo, el matrimonio se trataba más de estatus social. O sea, no casarse era una vergüenza. Ahora entre los millennials y postmillennials casarse es una vergüenza. Pero, o sea, te casaste, ay, qué flojera. Eso es como los millennials y postmillennials reaccionan a esto. Pero en el mundo antiguo, no casarse era una vergüenza pública. Y también era un asunto de seguridad financiera. La mujer sin un marido estaba desamparada en ese mundo. Ahora, por supuesto, en el mundo moderno, la gente ya no se casa principalmente por cuestiones de estatus social, aunque a veces sí. La gente se casa ¿por qué?
¿Cuál es entonces el asunto del día de hoy? El matrimonio se trata no de estatus, no de seguridad financiera, sino de romance y sexo y ese tipo de cosas. Pero ¿sabe usted? Últimamente, en la Biblia, el matrimonio es un compañerismo entre un hombre y una mujer, como dije, para que juntos construyan el reino de Dios. Y entonces, como Keller dice, esto nos permite entender de mejor manera el asunto de compatibilidad. O sea, ¿quién es compatible para mí? Cuando estoy tratando de encontrar con quién casarme. ¿Quién es? Y esto es para los que no están casados aquí. Compatibilidad casi siempre se define en términos de ¿qué? Bueno, en términos, por ejemplo, de química sexual. Es que no terminamos porque no hay química entre nosotros. O de atractivo. He escuchado, de pronto algunas hermanas hablan de una pareja y dicen, ay, como que no, estos dos como que no van. Está muy feo para ella. O ella como que está muy feíta para él. Como que no, se ven disparejos, como que no van. Como que no encajan. Bueno, otros buscan compatibilidad en asuntos de me voy a casar para asegurar mi futuro, ¿no? Está muy feíto, pero cartera mata carita, ¿no? O sea, pues me caso, ¿no? Y para tener una buena vida, etcétera. Bueno, el asunto es que ninguna de esas cosas dura o perdura. Si tú crees que lo que debe determinar con quién debes casarte es atractivo o química sexual, permíteme darte el flash informativo, pero esas cosas se acaban. El atractivo físico es pasajero. La seguridad económica puede cambiar de la noche a la mañana. Entonces, fíjense qué hacen la mayoría de los solteros y los cristianos. ¿Sí? Cuando entran a un lugar donde hay hombres y mujeres solteros y escanean, escanean para ver qué hay en el mercado, ¿no? Como dice alguien, casi siempre, y esto no es un número, no es una fórmula, pero casi siempre eliminan a 7 de cada 10 simplemente sobre la base de atractivo físico. Y al hacerlo, pudieran estar diciendo adiós a lo que sería un excelente compañero o compañera para la misión que Dios nos ha dado. Estoy diciendo que no te debe gustar la persona con quien debes casarte, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no debe haber atractivo, tampoco estoy diciendo eso. Pero ese será el factor determinante de compatibilidad, absolutamente no. Así lo pone Keller, ¿sí? Y es muy interesante. Dice así, si tú meramente te casas con un compañero sexual o con un compañero financiero, no vas a ir a ninguna parte. No hay propósito para tu matrimonio. Tarde o temprano vas a sentir que no vale la pena seguir casado. Se le acabó el atractivo, ¿para qué sigo casado? Se le acabó el dinero, ¿para qué sigo casado? Tarde o temprano. El matrimonio no tendrá ningún propósito. Pero déjeme decirles una cosa. ¿Qué es lo que hace que un matrimonio perdure? Cuando, entre otras cosas, ambos reconocen que hay algo mucho más grande que ellos mismos. Que el matrimonio últimamente no se trata de su deleite o su placer, se trata de la gloria de Dios. Que el matrimonio se trata de los propósitos de Dios. Y entonces es cuando podemos nosotros ser fieles y permanecer
y proveer estabilidad en el hogar para que esos hijos físicos puedan crecer en un hogar donde se les enseñe acerca del Señor y lleguen a creer en Cristo y ser discípulos de Cristo y contribuyan al florecimiento de la humanidad. Vale la pena entonces permanecer casado. Vale la pena todos los sacrificios y las lágrimas y las dificultades. Vale la pena porque cuando miras hacia atrás y ves a tus hijos, si Dios te lo permite, y a los hijos de tus hijos, estar en pacto con Dios y ser creyentes en Cristo, y ver 1 o 2 o 3 o 4 generaciones de cristianos, vale la pena estar casados. Vale la pena unir tu vida a un hombre o una mujer que tiene como propósito de su vida construir el reino de Dios. Y aunque no puedan tener hijos físicos, no por eso serán un matrimonio secundario, porque ambos pueden orar juntos y ambos pueden dar su dinero y su tiempo y sus recursos para que hombres y mujeres puedan conocer a Cristo Jesús como su Salvador y engendrar hijos e hijas espirituales. Vale la pena estar con una persona así. Vale la pena seguir casados. Y esto, por supuesto, esta es una palabra para aquellos que están pensando tal vez casarse con un no cristiano. Mira, entre otras cosas, y porque la Biblia lo prohíbe, no debieras hacerlo, pero déjame decirte, te vas a casar con alguien que no tiene la misma visión de la vida que tú, ni las mismas prioridades que tú, ni tiene como misión de su vida construir su reino, el reino de Dios quiero decir, sino que tiene como misión de su vida construir su propio reino. Y entonces tu esposa, cuando quieras ofrendar o diezmar a la iglesia, el esposo te va a decir, ¿para qué le estás regalando tu dinero al pastor? O cuando tu esposo quieras ser parte de el ministerio juvenil, la esposa te va a decir, no, ya fuiste en la mañana, ¿para qué vas en la noche? No hay visión conjunta, no hay propósito conjunto, no hay las mismas prioridades. Entonces tienes que pensar en esto seriamente. Bueno, permítame decir entonces, para ir llevando esto a su conclusión, el matrimonio, hermanos y hermanas, últimamente fue instituido como una herramienta para construir el reino de Dios en la tierra. Y el matrimonio no se trata de ti, el matrimonio no es acerca de ti, el matrimonio no es acerca de ti y tus anhelos, de ti y tus propósitos, de ti y tus deseos, de tu deleite personal, de tu comodidad personal, de tu placer personal. El matrimonio se trata acerca de Dios y sus propósitos. Y por lo tanto entonces, porque Dios instituyó el propósito para el matrimonio, es que nosotros debemos seguir sus propósitos. Cristianos que están aquí, vivimos en un mundo que está asaltando y despreciando y destruyendo el matrimonio. Cristianos, tenemos que tener un entendimiento bíblico y teológico del matrimonio para poder defender el matrimonio. Cristianos casados, los que ya tienen más tiempo, ¿valió la pena? Sí, valió la pena. ¿Fue fácil? No. ¿Fue todo miel sobre hojuelas? No. Pero valió la pena. Si ustedes son cristianos y sus hijos son cristianos, entonces doblemente vale la pena. ¿O valió la pena? Tú que estás casado, eres una pareja joven, ¿vale la pena seguir con este hombre, con esta mujer? Absolutamente. Vale la pena. Tú que no estás casado, ¿valdrá la pena casarse? Absolutamente. Valdrá la pena casarse. Siempre y cuando entendamos el matrimonio de acuerdo a los propósitos de Dios, de acuerdo al diseño de Dios. ¿Y sabe qué? Últimamente, sin importar cuál sea
nuestro estatus matrimonial, este grupo se divide en dos grupos. Los que están en un matrimonio y los que no están. Y no me refiero al matrimonio entre hombre y mujer, me refiero al matrimonio entre Dios y su pueblo. Si eres cristiano, si tú eres cristiano, nada más piensa en lo que Jesús hizo para que tú fueses su esposa. Y sin importar lo que suceda, Él nunca te va a abandonar y nunca te va a dejar. Los que todavía no están en este matrimonio pudieran llegar a conocer al Señor como su verdadero esposo. Y pudieran llegar a conocer un amor que nunca han conocido. Y pudieran entonces encontrar su valor y dignidad en ser parte de este matrimonio. Te llamo en el nombre de Jesús a conocer a Cristo como tu Señor, como tu Salvador y como tu esposo. Podemos hablar de eso después del culto si así quieres. Entonces, amados hermanos, porque Dios instituyó el propósito del matrimonio, como cristianos, sigamos su propósito para el matrimonio. Que Dios bendiga su palabra.